Capital a los 29 días del mes de julio del año 2022, siendo las 3:45 de la tarde. Quien les habla, juez séptimo municipal de pequeñas causas laborales de Bogotá, se constituye en audiencia pública con el propósito de dar continuidad a la audiencia que trata el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dentro del proceso radicado bajo el número 2021-645, iniciado por demanda formulada a través de apoderado judicial por Sandra Milena Cuellar frente a Clubhouse Bogotá SAS. De conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 2213 del año 2022, la presente audiencia pública quedará grabada en el aplicativo Microsoft Teams con que cuenta el Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá. Se hace constar que a esta audiencia comparecen los señores apoderados judiciales de las partes, así como la representante legal de la parte demandada, razón por la cual procedemos con la emisión de sentencia. Conoce este despacho de la demanda ordinaria laboral que instauró la señora Sandra Milena Cuellar Molano en contra de la sociedad Clubhouse Bogotá SAS para que previa su citación de audiencia en los trámites propios del proceso ordinario laboral de única instancia mediante sentencia, se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de febrero del 2018 hasta el 20 de diciembre del 2020 y en consecuencia se condene a la demandada al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo al pago de y al pago de las indemnizaciones de que tratan los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 del 90. Son fundamento de los pedimentos antes aludidos los hechos que en síntesis se expresan que la relación laboral que existió entre Sandra Milena Cuellar Molano y la sociedad Clubhouse Bogotá SAS inició el 1 de febrero del 2018, que el contrato suscrito fue a término indefinido, que la labor desempeñada por la demandante fue de ser recepcionista y auxiliar administrativa, que el salario devengado por la demandante fue 1.071.000 pesos, que en el mes de julio del 2020 la demandada impuso unilateralmente mediante otro sí unas condiciones laborales que atentaban contra los derechos mínimos de su trabajadora, que no obstante el accionante prestó sus servicios en tiempo suplementario sin que le hubiesen sido reconocidos los salarios correspondientes, que por ello la demandante presentó renuncia motivada el 20 de diciembre del 2020. Trámite del proceso. La demanda fue admitida por auto del 22 de junio del 2022 que obra en el anexo 6 del expediente electrónico y la demandada fue notificada en los términos previstos en el artículo octavo de la Ley 2213 del 2022. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la accionada contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones formuladas, negando el haber incumplido las obligaciones que reclama el accionante y proponiendo las excepciones que denominó como inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago e inexistencia del despido indirecto. Fracasada la conciliación, se procedió a las etapas de resolución de excepciones previas, al saneamiento, a la fijación del litigio, se decretaron y recolectaron las pruebas solicitadas, se clausuró el debate probatorio y se concedió la oportunidad a las partes para que alegaran de conclusión, momento en el cual se mantuvieron en lo manifestado en la demanda y en su contestación. Por lo tanto, el proceso está pendiente de la emisión de sentencia. Consideraciones, presupuestos procesales. Se encuentran reunidos los presupuestos procesales a saber, capacidad de las partes, tanto para hacerlo como para comparecer al proceso, demanda en forma y competencia que permite al despacho efectuar el estudio de fondo del presente asunto. Problema jurídico. La problemática jurídica que plantea este proceso se circunscribe a establecer, primero, si el otro sí en virtud del cual se modificó la forma en que se pagaba el salario de la demandante es válido. Segundo, si el actor acreditó haber laborado en tiempo suplementario. Y tercero, si la terminación del contrato de trabajo suscitado entre las partes se dio por causa atribuible al empleador y, bajo ese entendido, si hay lugar a las indemnizaciones reclamadas por activa. Régimen aplicable y solución al problema jurídico planteado. Para acometerse al análisis de los extremos de esta litis, hay que empezar por señalar que la jurisprudencia, en forma por demás prolija, ha venido sosteniendo que quien judicialmente procure la declaración de derechos en su favor se encuentra en la imperativa obligación de acreditar en juicio los hechos en los que fundamenta sus pretensiones, ya que en virtud del principio de la carga de la prueba, es deber de quien acciona el aparato judicial a llegar todos los medios acreditativos que respalden sus súplicas, pues la inactividad probatoria conlleva ineludiblemente emitir un fallo absolutorio. En tal sentido, el artículo 167 del Código General del Proceso, que se aplica por remisión que consagra el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, consagra, comillas,
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, cierra comillas. A su vez, el artículo 54 del Código Sustantivo del Trabajo prescribe que la existencia y condiciones del contrato de trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios, razón por la cual el juez puede formar libremente su convencimiento. Igualmente, el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone que son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, es decir, que en materia laboral pueden hacerse uso de cualquier medio probatorio que acredita los supuestos de hecho que determinan un derecho, salvo los que requieran solemnidades específicas. Frente a lo anterior, ha de señalarse que el legislador definió el contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada subordinación o dependencia y mediante retribución. Es decir, que el nexo contractual laboral se caracteriza por la concurrencia de tres elementos de forzosa existencia para su configuración y de su condigna demostración, a saber, primero, la actividad personal desplegada por el trabajador entendida como la ejecución de manera directa de una labor en favor del empleador. Segundo, la continuada subordinación o dependencia como aquella potestad que tiene el empleador de impartir órdenes, instrucciones o directrices al trabajador en cuanto al tiempo, modo y lugar para la ejecución de la actividad contratada y el deber correlativo de este acatarlas. Y tercero, un salario como contraprestación económica a la labor realizada. No obstante, es a partir de la demostración de la prestación personal del servicio que opera la presunción de subordinación de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Precisada así la carga probatoria inherente a cada parte, es menester señalar que en el presente caso están acreditados los elementos inherentes a la existencia del contrato de trabajo. En efecto, en la etapa de fijación del litigio de la audiencia celebrada el 13 de julio del 2022, las partes estuvieron de acuerdo en excluir del debate probatorio la existencia del contrato de trabajo, su naturaleza, término indefinido, así como sus extremos temporales fijados entre el 1 de febrero del 2018 y el 20 de diciembre del 2020. Ahora bien, en lo que no se mostraron contestes fue en el tema de la labor desempeñada por la accionante, pues mientras que ella subrayó que fue recepcionista y auxiliar administrativo, su antagonista dijo que solo desempeñó la primera de las labores anotadas. De igual manera, no hubo consenso en el tema del salario. Respecto al primero de los temas, debe dejarse evidenciado que no hay ni un solo elemento demostrativo que acredite que la actora desempeñó el cargo de auxiliar administrativa. En efecto, las documentales que obran entre folios 11 a 14 del anexo 1, así como la del folio 27 del anexo 8, acreditan que la demandante fue contratada como recepcionista, lo que a su vez fue confirmado por los testigos, quienes de forma conteste reseñaron a esa y no a otra como la labor desempeñada por la señora Cuellar Molano. Por su parte, en lo atañadero al salario, es la documental que obra en el anexo 8 en el folio 27 del anexo 8, la que genera convencimiento del juzgador, y de ella se extrae que el salario devengado por la actora fue de 1.071.216 pesos. Como colofón, el despacho advierte que entre la señora Sandra Milena Cuellar Molano y Clubhouse Bogotá SAS existe un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1 de febrero del 2018 y el 20 de diciembre del 2020, en la que la primera se desempeñó como recepcionista al servicio de la segunda, recibiendo como última remuneración la suma de 1.071.216 pesos. Aclarado lo anterior, es menester señalar, como se hizo al delimitar el problema jurídico, que las cuestiones teorales a dilucidar en el presente asunto son si el acuerdo al que llegaron las partes destinado a modificar la forma en que el salario de la actora iba a ser pagado es válido, si ella acreditó el elaborado en tiempo suplementario y si se acreditaron los presupuestos para acceder a las indemnizaciones por ella reclamadas. En esos términos, y frente al primero de los temas antes expuestos, menester es iniciar señalando que el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo establece la libertad que tienen los sujetos de la relación laboral para convenir el salario en sus diferentes modalidades, siempre y cuando no se vulneren derechos irrenunciables del trabajador. Así se afirma, por cuanto el numeral primero de la aludida disposición legal prevé que, comillas, el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra o a destajo y por tarea, etcétera, pero siempre respetando el salario mínimo legal o fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales, cierra comillas. La norma antes prevista
Es clara en permitir a los sujetos de la relación laboral acordar libremente el salario, como también modificar el que venía rigiendo el vínculo laboral, con la única restricción de no afectar el mínimo legal o el que esté fijado en pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. Lo expuesto significa entonces que lo que la ley positiva establece es que el empleador carece de facultad para disponer unilateralmente su disminución, de manera inconsulta y contra la voluntad del trabajador. Al respecto, en sentencia del 31 de julio de 1979, radicación 6448, dictada por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, citada a su vez en la sentencia SL 17984 del 2017, se dijo, comillas, el principio intuitivo protector debe aplicarse con criterio realista, de manera razonable y no en forma absoluta y automática, so pena de resultar contraproducente. En efecto, no siempre le es posible a una empresa o patrono sostener indefinidamente por razones económicas algunos beneficios otorgados al trabajador. De no aceptarse en tales circunstancias una disminución moderada de beneficios por mutuo acuerdo con el asentimiento del trabajador, la alternativa podría ser en muchos casos más perjudicial aún para el trabajador, quien podría verse obligado a quedar cesante. De otra parte, aceptar la flexibilidad contractual que ha admitido la Corte en estos casos, que no es necesariamente injusta en especiales circunstancias, puede resultar en realidad más conveniente para el trabajador mismo, pues además de proteger su estabilidad en el empleo, puede permitir una mayor amplitud o libertad de parte del patrono. Respetar en determinados casos una relativa autonomía de la voluntad que el derecho laboral limita pero no abroga, puede avenirse bien a la especial protección a que tiene el derecho del trabajador y realizar la justicia en las relaciones laborales dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Cierra comillas. Teniendo en cuenta los anteriores rudimentos, menester es señalar que en el caso de Marras, la documental que obra en el folio 29 del anexo 8, acredita que el 24 de marzo del 2020, entre las partes del contrato subexámine, hubo un acuerdo cuyos contornos fueron los siguientes, comillas. Primero, que la trabajadora viene desempeñando sus servicios a Clubhouse Bogotá SAD mediante un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de febrero del 2018, que el cargo que hasta la fecha viene desempeñando de la trabajadora es el de recepcionista en Clubhouse Bogotá SAS, devengando un salario como salario la suma mensual de 1.071.216 pesos. Que el trabajador viene ejerciendo las actividades de recepcionista en jornada de tiempo completo, 8 horas diarias. Que actualmente Colombia afronta una difícil situación en razón a la pandemia mundial causada por el virus COVID-19, provocando alteraciones graves en la normalidad económica de la empresa que el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo faculta a las partes a revisar el contrato de trabajo como consecuencia de las alteraciones económicas, que es voluntad de las partes modificar de mutuo acuerdo y de manera temporal la jornada de trabajo disminuyéndola a 90 horas semanales y reconociendo el salario de manera proporcional al tiempo laborado. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se ha convenido entre empleador y trabajadora y por mutuo acuerdo, sin apremio alguno, celebrar el presente otro sí, el cual modifica a partir del 24 del mes de marzo del 2020 y de manera temporal hasta superar la emergencia sanitaria generada por COVID-19, las condiciones de trabajo disminuyéndose la jornada laboral y en consecuencia reconociendo el salario de manera proporcional al tiempo laborado. Cierra comillas. Al respecto, dos son los puntos sobre los cuales la demandante soporta los ataques formulados sobre el contenido del mencionado documento. Primero, subraya que hubo coacción por parte de la empresa demandada para que se firmara. Y segundo, sostiene que el acuerdo vulneró sus derechos mínimos e irrenunciables. Sobre tales circunstancias y en relación con la supuesta coacción o constreñimiento ejercidos para que el actor firmara el acuerdo, el juzgado no observa de las pruebas recaudadas su acreditación. En efecto, de las documentales recabadas no se infiere circunstancia alguna que implique coacción a la demandante, mucho menos que suponga una amenaza o constreñimiento al punto de obligarla a suscribir el acuerdo. De igual manera, la testimonia lo único que acredita es que la suscripción del documento se hizo en el marco de una reunión grupal en la que se informó de la situación derivada de la propagación de la COVID-19 en el año 2020 y la consecuente necesidad que tenía la sociedad demandada de que se modificaran las condiciones laborales de sus trabajadores. Finalmente, del interrogatorio rendido por la representante legal de la demandada no se extrajo confesión alguna relacionada con el tema e incluso en el expuesto por la demandante, ella no supo explicar bajo qué consideraciones se vio constreñida a suscribir el documento.
En esos términos, no puede hablarse de que el otro sí analizado adolezca de un vicio del consentimiento, pues como lo ha señalado la jurisprudencia, para que ello ocurra, es necesario que la fuerza de la que es víctima el firmante deba ser de tal entidad para suprimir su voluntad, la que en este caso, se reitera, no se acreditó. Sobre el tema, en la providencia de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, radicación SL 2888 del 2019, se dijo, comillas, debe señalarse que la impresión y el temor que la fuerza o violencia genera en una persona debe ser de tal magnitud que la manifestación de la voluntad no se puede tener como libre, espontánea y natural, sino que es producto de la presión, coacción o del constreñimiento, lo cual debe quedar plenamente demostrado y cuya carga probatoria le corresponde al trabajador por ser quien la alega. Cierra comillas. Ahora bien, en lo que atañe al segundo aspecto, que sostiene una vulneración a los derechos mínimos irrenunciables, de la señora Cuellar Molano por la sola suscripción del acuerdo, el juzgado debe dejar evidenciado que al tenor del ya citado artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, esta clase de convenios destinados a modificar la modalidad en que se paga el salario es totalmente válido. Así lo dejó sentado la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 17984 del 2017, de la cual se extraen los siguientes apartes, comillas. En este caso, al estar orientado el cargo por la vía directa, no existe discusión en que las partes de forma libre y voluntaria, conforme lo dio por probado el ADCUEM, decidieron modificar el salario del actor. Luego, en ese orden de ideas, tal estipulación tiene pleno valor siempre y cuando no hubiera afectado el salario mínimo, situación esta que según se colige del fallo de segundo grado no ocurrió. Luego, si dicho acuerdo se pactó de consuno, lo cierto es que no se puede presentar la aplicación indebida del citado artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, pues tal disposición en rigor es la que regula los hechos que tuvo por acreditados el ADCUEM en cuanto a la libertad de estipulación laboral. Por consiguiente, mientras no se estuviera demostrado probatoriamente algún vicio del consentimiento que la aludida modificación fue impuesta por el empleador, no era posible edificar algún hierro jurídico. Así las cosas, concluye la Corte que el tribunal no se equivoca al otorgarle validez a las dos otros CIEs, que modificaron la cláusula segunda del contrato de trabajo suscrito por las partes en la medida que dicha estipulación salarial se hizo de común acuerdo, cierra comillas. Y para ahondar en razones, menester es señalar que de conformidad con lo señalado en el numeral primero del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, es absolutamente válido que el empleador y el trabajador convengan libremente el salario atendiendo a la unidad de tiempo por él laborada, teniendo en cuenta, eso sí, que el valor de la hora debe superar la del mínimo legal mensual vigente. Sobre este tema se ha expresado de antaño la jurisprudencia, por ejemplo, en la sentencia 6165 del 1977, la extinta sección segunda de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia adoctrinó, comillas. El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo les permite al patrono y al trabajador convenir libremente el monto del salario, siempre que se respete el mínimo legal y su forma o modalidad de pago, sea por unidad de tiempo, por tarea o por sistema semejante. Y los artículos 133 y 134 del Código dan normas en cuanto a los salarios pagaderos por unidad de tiempo que constituyen la forma más usual de estipularlos, cierra comillas. En esos términos, como respuesta al primero de los problemas jurídicos antes expuestos, el despacho advierte que el acuerdo celebrado entre las partes el 24 de marzo del 2020 tiene total validez. Ahora bien, superado lo anterior, es menester señalar que el siguiente tema está relacionado con la figura del despido indirecto alegado por la trabajadora demandante. Sobre este tema, lo primero que ha de indicar el despacho es que el autodespido o despido indirecto tiene su génesis en el carácter bilateral del contrato de trabajo y en el incumplimiento de las obligaciones propias del empleador que llevan al trabajador a poner fin a la relación laboral mediante la presentación de una renuncia motivada. Así como cuando se pretende la declaratoria de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa por parte del empleador y el consecuente pago de la indemnización establecida en el artículo 28 de la Ley 789 del 2002, cada una de las partes tiene una carga probatoria distinta, en tanto al demandante, quien afirma haber sido despedido, debe probar el hecho del despido, esto es en situación de normalidad. En ese sentido, debe tenerse presente que cuando la terminación del contrato es consecuencia de un despido, no basta con demostrar que la relación laboral terminó, sino que se trató de un despido. A su turno, habiéndose demostrado el despido, es el empleador demandado quien tiene la carga de acreditar que lo hizo con justa causa o que no se está enfrente de un despido, sino de una terminación legal del contrato de trabajo.
En el caso del despido indirecto a contrario sensu, existe una inversión de la carga de la prueba, pues es al demandante a quien le corresponde demostrar que las causas por él invocadas para poner fin a la relación laboral y que fueron plasmadas en la carta de renuncia realmente existieron. A esta conclusión se arriba en virtud de lo consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión al procedimiento del trabajo y de la seguridad social. Ahora bien, a foros 16 y 10 a 18 del anexo 8 del expediente electrónico, obra copia de la carta de terminación del contrato de trabajo en la cual la empleada señaló lo siguiente, comillas. La prima de junio del 2020, que corresponde al valor de medio salario 535.608 más el subsidio de transporte 51.427 pesos, la empresa solo me pagó 200.000 pesos sin ninguna justificación legal, desconociendo las disposiciones legales y normativas de la ley laboral vigente, quedando una diferencia de 387.035 pesos. El 8 de julio del 2020 me reintegré a mis labores y me adicionaron más para desempeñar funciones pactadas en el contrato laboral, firmado entre las partes como son cargos de reserva de facturación. A partir del mes de julio del 2020, la empresa viene cancelando los salarios mensuales por debajo de los salarios pactados en forma irregular, basados en una supuesta firma de un otro sí, que no cumple con los requisitos mínimos legales, entre ellos la no firma del representante legal donde se regula la jornada de 90 horas mensuales y el pago salarial proporcional a las horas laboradas en una clara contravía de lo pactado en el contrato laboral, que es fuente de trabajo y de obligatorio cumplimiento entre las partes y que menoscaba mis derechos laborales, mínimos vital y dignidad humana. Los valores reclamados corresponden a la diferencia salarial entre lo pagado en el respectivo mes y el salario pactado en el contrato, así. Diferencia de 592.816 por el mes de julio. Diferencia de 519.216 pesos en el mes de agosto del 2020. Diferencia de 468.657 pesos por el mes de septiembre del 2020. Diferencia de 468.656 pesos en el mes de octubre del 2020 y diferencia de 429.780 pesos para un total de 2.479.125 pesos. Cierra comillas. Ahora bien, la carta de terminación de contrato debe reunir el requisito de validez establecido en el parágrafo del artículo séptimo del decreto 2351 de 1965, que no es otro que la manifestación al momento de la extinción de la relación laboral de la causa o motivo que da lugar a esta. En el documento precitado se evidencia que dicho requisito fue cumplido, puesto que su contenido no es cosa distinta que la exposición de los hechos que llevaron al empleado a dar por terminado el contrato de trabajo. Así las cosas, verificará el despacho si las conductas allí descritas existieron y si se configuran o no en un despido indirecto. Al respecto, debe dejarse evidenciado que fueron dos los motivos que en el fondo originaron el descontento del actor. El primero que se relaciona con el pago deficitario de la prima de servicios del primer semestre del año 2020 y el segundo que se relaciona con el pago incompleto de los salarios causados entre julio y noviembre del 2020. Sobre el último de los temas antes señalados, este juzgado considera necesario señalar que a partir del 24 de marzo del 2020, el otro sí que acordaron las partes destinado a modificar la modalidad en que se iba a pagar el salario gobernaba las condiciones en que se remuneraba el servicio prestado. De igual manera, es menester señalar que en el instrumento antes analizado, las partes no acordaron modificar de forma alguna el salario devengado por la actora, el cual por el último año se fijó en la suma de 1.071.216 pesos, lo que implica que el valor de la hora laborada ascendía a 4.463 pesos. Bajo esas consideraciones, corresponde determinar si la parte accionada cumplió con el imperativo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que impone al empleador el pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Y para tal efecto, se tendrá en cuenta la certificación que obra en el anexo 11 del expediente electrónico, en la cual la directora de recursos humanos de la accionada certificó el número de horas laboradas por la demandante en los siguientes términos. El 2 de julio del 2020, la demandante laboró 10 horas y 2 minutos. El 24 de julio del 2020, 11 horas y 15 minutos. El 25 de julio del 2020, 11 horas y 12 minutos. El 28 de julio del 2020, 11 horas y 5 minutos. El 30 de julio del 2020, 10 horas y 53 minutos, para un gran total de 54 horas y 27 minutos.
Para el mes de agosto, la demandante trabajó el 1 de agosto del 2020 11 horas, el 7 de agosto del 2020 7 horas y 21 minutos, el 8 de agosto del 2020 7 horas y 21 minutos, el 15 de agosto del 2020 11 horas y el 16 de agosto del 2020 11 horas para un total de 47 horas y 46 minutos. En el mes de septiembre, la demandante elaboró el 2 de septiembre del 2020 7 horas y 9 minutos, el 3 de septiembre 8 horas y 3 minutos, el 4 de septiembre 11 horas, el 5 de septiembre 11 horas, el 11 de septiembre del 2020 8 horas y 4 minutos, el 12 de septiembre 11 horas, el 13 de septiembre 11 horas, el 14 de septiembre 11 horas, el 15 de septiembre 11 horas, el 22 de septiembre 8 horas, el 23 de septiembre 8 horas, el 24 de septiembre 8 horas, el 25 de septiembre 8 horas, el 28 de septiembre 11 horas, el 29 de septiembre 11 horas y el 30 de septiembre 11 horas, para un gran total de 154 horas y 16 minutos. En el mes de octubre, el 1 de octubre 11 horas, el 4 de octubre 7 horas, el 5 de octubre 7 horas y así sucesivamente hasta el 31 de octubre del 2020 para un total de 206 horas laboradas. Finalmente, en el mes de noviembre del año 2020 se elaboraron 182 horas y 30 minutos. Ahora bien, una vez aclarado el número de horas en que la actora laboró entre julio y noviembre del 2020, es menester señalar que de igual manera ella aludió en la reforma de la demanda el haber laborado en trabajo suplementario, concepto que conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo está intrínsecamente relacionada con su renuncia. En esos términos, este despacho evidencia que en la cláusula tercera del contrato de trabajo, las partes pactaron una jornada laboral flexible, la cual para la época de los hechos, esto es antes de la Ley 2101 del 2021, era definida por el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 50 de 1990, parcialmente modificado también por la Ley 789 del 2002 y por la Ley 1098 del 2006, así como por la Ley 1846 del 2017 en los siguientes términos, comillas. La duración de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día y 48 horas a la semana, salvo las siguientes excepciones, literal D. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 48 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y como máximo hasta 10 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de 48 horas semanales dentro de la jornada de 6 de la mañana a 9 de la, 9 de la noche. Cierra comillas. Según lo definieron los doctrinantes Germán Gonzalo Valdés, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Tatiana Garcés en el capítulo 12 de la obra Compendio Teórico Práctico del Derecho del Trabajo, para que la jornada laboral flexible tenga efecto, la misma debe cumplir con los siguientes parámetros. Comillas. Por medio de un acuerdo entre el empleador y el trabajador que no necesariamente debe formalizarse por escrito, se puede distribuir las horas de la jornada ordinaria laboral convenida o máxima legal, de modo que varíe diariamente entre un mínimo de 4 horas y un máximo de 10 horas, sin que el excedente de 8 horas en algunos días constituya trabajo suplementario, naturalmente en la medida que el total del trabajo semanal no exceda el límite de 48 horas propia de la jornada máxima legal. Cierra comillas. Bajo esa consideración, este despacho considera que son tres los requisitos para que el pacto de jornada laboral flexible tenga efectos. Primero, que el trabajador labore menos de 10 horas en un día. Segundo, que la labor se desarrolle hasta las 9 de la noche. Y tercero, que las actividades semanales no se extiendan por más de 48 horas. En esos términos, este despacho evidencia que al menos en las siguientes calendas no se dio cumplimiento a los anteriores imperativos. El 2 de julio del 2020 se trabajó un total de 10 horas y 2 minutos. Esto es, se superó el máximo de 10 horas que contempla la jornada laboral flexible. Lo mismo que el 24 de julio del 2020, en el que se elaboraron 11 horas y 15 minutos. Asimismo, el 25 de julio del 2020, 11 horas y 12 minutos.
así como el 28 de julio del 2020, 11 horas y 5 minutos. El 30 de julio del 2020, 10 horas y 53 minutos. El 1 de agosto del 2020, 11 horas. El 15 de agosto del 2020, 11 horas. El 16 de agosto del 2020, 11 horas y 4 minutos. El 4 de septiembre, 11 horas. El 5 de septiembre, 11 horas. El 13 de septiembre, 11 horas. El 14 de septiembre, 11 horas. El 15 de septiembre, 11 horas. El 28 de septiembre, 11 horas. El 29 de septiembre, 11 horas. El 30 de septiembre, 11 horas. El 1 de octubre, 11 horas. El 10 de octubre, 11 horas. El 11 de octubre, 11 horas. El 12 de octubre, 11 horas. El 13 de octubre, 11 horas. El 19 de octubre, 11 horas. El 20 de octubre, 11 horas. El 7 de noviembre, 11 horas, el 8 de noviembre, 11 horas, el 19 de noviembre, 11 horas, el 21 de noviembre, 11 horas y el 22 de noviembre, 11 horas también. Bajo esas consideraciones, al tenor de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo, en esas calendas todo trabajo que superó las 10 horas debió haberse remunerado con un recargo del 25%, lo que lleva a concluir que lo que debía pagarse en cada uno de los meses ascendía a la siguiente suma. Julio, 247.975 pesos con 43 centavos. Agosto, 216.604 pesos con 2 centavos. Septiembre, 698.418 pesos con 3 centavos. Octubre, 929.419 pesos con 75 centavos. Noviembre, 820.076 pesos con 25 centavos. Al respecto, el folio 3 del anexo 11 es consistente con la carta de la renuncia presentada por la actora en señalar que a la actora le fueron pagados los siguientes conceptos durante los meses antes aludidos. En julio, 478.400 pesos. En agosto, 552.000 pesos. En septiembre, 602.559 pesos. En octubre, 602.560 pesos. Y en noviembre, 641.436 pesos. En esos términos, emerge palmario para este despacho que se demostró que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2020, la demandada pagó deficitariamente los salarios que debía su trabajadora, lo que lleva a concluir que se acreditó la causal por ella aducida para terminar el contrato de trabajo, por lo que a términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, debe ser indemnizada a razón de 69.39 días de salario, que equivalen a la suma de 2.477.722 pesos con 61 centavos. De igual manera, por extrapetita y por tratarse de un derecho mínimo irrenunciable, se reconocerá la diferencia entre lo pagado a título de salarios y lo que correspondía junto con el trabajo suplementario que sí fue reclamado como pretensión en la reforma de la demanda en los siguientes términos. Por el mes de septiembre, la suma de 95.859 pesos con 13 centavos. Por el mes de octubre, 326.859 pesos con 75 centavos. Y por el mes de noviembre del 2020, 178.640 pesos con 25 centavos. En lo atañedero a la pretensión enderezada que se otorgara algún tipo de perjuicio moral, menester es iniciar señalando que la jurisprudencia de tiempo atrás, desde el extinto Tribunal Supremo del Trabajo, ha fijado el criterio de que los perjuicios por la terminación del contrato corresponden a los consagrados en el artículo 1614 del Código Civil, solo que para efectos laborales se entiende como aquellas pérdidas de diversa índole que sufre el trabajador cuando en forma unilateral su empleador da por terminado injustificablemente el contrato de trabajo. Sin embargo, dichos perjuicios no pueden comprender las prerrogativas legales o extralegales derivadas del contrato de trabajo y que constituyen remuneración directa por la prestación del servicio. De una parte, porque el perjuicio que se causa al trabajador por la terminación unilateral e injusta del contrato laboral en cuanto le impide obtener la remuneración por la prestación del servicio, es decir, el lucro cesante, está tasado por la misma ley, lo que entiende el legislador compensa el daño sufrido por el trabajador que se ve privado de su remuneración.
Por otra parte, porque esos beneficios legales y extralegales presuponen la vigencia del contrato de trabajo y la efectiva prestación personal de servicio por parte del trabajador. Y si esto no se da en principio, no se causan esos derechos, salvo que las partes hubieran acordado algo diferente. Además de que de todos modos la manifestación de voluntad de una de las partes de poner fin a la relación contractual tiene necesariamente la consecuencia de que ésta deja de producir sus efectos. Adicionalmente, advierte el juzgado, en consonancia con lo dicho en forma inveterada por la jurisprudencia nacional, la indemnización de perjuicios como consecuencia del daño emergente derivado de la terminación unilateral e injusta del contrato de trabajo, que comprende específicamente los perjuicios materiales y morales, es procedente, pero a condición de que sean probados en el proceso. Además de su existencia, es menester demostrar el nexo de causalidad directo en el despido, sin que sea una carga irrazonable en desarrollo de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Al respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 22.014 del año 2004, señaló, comillas, para dar por establecida esta causalidad no es suficiente advertir la existencia de una secuela cronológica entre los hechos. Si bien el despido le sigue al desempleo y a esta la falta de medio para la subsistencia y una y otra son situaciones diferentes que responden a encadenamientos de causalidad diversos. El uno restringido al ámbito de la empresa, a las relaciones del empleador, a su trabajador, la del desempleo, a las del estado de la economía, a la demanda de mano de obra, a la capacitación y a la experiencia de quien lo ofrece, etcétera. Y la situación de carencia de ingresos, en parte al despido, cuando ésta no ha sido resarcido, pero también a las oportunidades y manera de aprovecharlas que ha tenido el trabajador durante toda su vida laboral. Así entonces, no puede darse por sentada una causalidad directa entre el despido y cualquier adversidad originada a la falta de medios económicos. Como ya se indicó, no basta dar por sentado que luego del despido del extrabajador por su inactividad laboral le sobreviene una situación de carencia económica. Esta conclusión es la que enseña las reglas de experiencia, pero también que la penuria tiene origen en la multiplicidad de causas ajenas y aún anteriores a la relación contractual, cierra comillas. Permítanme un segundo, voy a cerrar la cortina que el sol me está pegando un poco fuerte. En ese contexto, emerge para este despacho incontestable que en el sublite no se acreditó el perjuicio moral alegado. En efecto, no desconoce el despacho que la terminación de un contrato de trabajo puede devenir en una afectación a la estabilidad laboral, a la estabilidad emocional de la trabajadora, pero esto es un mal que por sí mismo no se constituye en una ofensa causada por el empleador. Dicho en otras palabras, no existe en el sublite la relación de causalidad suficiente entre el ultraje a un interés legítimo y la aflicción moral, esto es entre el atentado contra la estabilidad laboral y la afección psicológica. Por lo tanto, se absolverá la demandada de esta pretensión. Indemnización moratoria y sanción moratoria. El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 del 2002, prevé que el empleador que no cancele al trabajador los salarios y prestaciones sociales debidos a la finalización de la relación laboral debe responder por la indemnización que equivale a una suma igual al último salario diario por cada día de retardo hasta por 24 meses. Por su parte, el numeral tercero del artículo 99 de la Ley 50 del 90 refiere textualmente que el valor liquidado por concepto de cesantías se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantías que él mismo elige. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. A su turno, la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha señalado que la exoneración de tales sanciones no es automática, sino que a contrario censo está supeditada a que la empleadora acredite razones serias y atendibles de su conducta en relación con la emisión y el pago de las acreencias laborales. Al respecto, en la sentencia de CL 1682 del 2019, la Corte puntualizó, comillas. Debe recordar la sala que por tener la indemnización moratoria su origen en el incumplimiento del empleador en ciertas obligaciones frente al trabajador, salarios y prestaciones sociales, goza de una naturaleza eminentemente sancionatoria y como tal su imposición está condicionada al examen, análisis o apreciación de los elementos subjetivos que guiaron la conducta del empleador.
Lo anterior significa, como de tiempo atrás se ha sostenido, que para la aplicación de esta sanción en cada caso el sentenciador debe analizar si la conducta morosa del empleador estuvo justificada con argumentos que, pese a no resultar viables o jurídicamente acertados, sí puedan considerarse atendibles y justificables, en la medida que razonablemente lo hubiesen llevado al convencimiento de que nada dudaba a su trabajador, lo cual de acreditarse conlleva ubicar el actuar del obligado en el terreno de la buena fe, que, como lo ha recordado esta sala, consiste en obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera con sentimiento insuficiente de lealtad y honradez del empleador frente a su trabajador que en momento alguno ha querido atropellar sus derechos, lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de probidad o pulcritud, cierra comillas. También de tiempo atrás, la Corte ha señalado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de creer estar actuando conforme a derecho, pues en todo caso es indispensable la verificación de otros tantos aspectos, comillas, que giraron alrededor de la conducta que asumió el empleador en su condición de deudor obligado, vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el as probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos que sirvan para abstenerse e imponer la sanción, cierra comillas. Teniendo en cuenta los anteriores rudimentos y ya descendiendo al caso concreto, vislumbra este despacho que en el caso de Marras no puede abrirse paso a la indemnización prevista en el artículo 99 de la Ley 50 del 90. Lo anterior, como quiera que en el caso de Marras no se acreditó que la demandada hubiese pagado inoportuno o deficitariamente las cesantías en el desarrollo de la relación laboral, lo que tampoco fue alegado por la parte demandante en su demanda y es un presupuesto para que esta pretensión proceda. Ahora bien, no ocurre lo mismo con la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. En efecto, como se vio en antelación, la demandada deuda a su trabajador unos valores a título de salarios, y aunque durante el proceso subrayó que creía no deber absolutamente nada a este título, lo cierto es que fue ella quien provocó la modificación de las condiciones contractuales para pagar el salario por unidad de tiempo, y quien además llevaba el control de los días y horas laborados por su trabajadora. Luego, a juicio de este despacho, la accionada estaba en absoluta capacidad de cuantificar y realizar el pago completo de los salarios que legalmente correspondían al accionante, y si no lo hizo, no puede hablarse de que su actuar estuvo regido por la buena fe que se exige para ser exonerada de esta pretensión. Como lo colofón de lo anterior, se condenará a la demandada al pago de la indemnización contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual se liquidará por un día de salario por cada día de retraso hasta realizar el pago completo de los salarios adeudados o hasta completar 24 meses posteriores a la terminación del contrato de trabajo. De ahí en adelante, la obligación generará los intereses contemplados en la norma en cita. Excepciones. La demandada propuso las excepciones que denominó como inexistencia de las obligaciones reclamadas, la cual se sustentó en que la renuncia de la trabajadora se debió a una decisión libre y voluntaria y no al incumplimiento de las obligaciones. Cobro de lo no debido, que tiene básicamente la misma sustentación, el pago, que se cancelaron a plenitud todos los derechos derivados de la relación laboral y y la excepción denominada inexistencia del despido indirecto, que se relaciona específicamente con el tema del despido indirecto. Se declararán no probadas las excepciones de inexistencia de obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido e inexistencia del despido indirecto, relacionadas precisamente con la renuncia de la trabajadora, ya que se acreditó que en el sublite sí había un incumplimiento de las obligaciones patronales que derivaron en que la trabajadora renunciara y obviamente por tal motivo a ella le corresponde la indemnización por despido indirecto. En cuanto al pago, que refiere que a la demandante se le pagaron todos sus derechos derivados de la relación laboral, se la declarara no probada, habida cuenta que se demostró que en este caso sí habían unos saldos insolutos a título de salarios en cabeza de la demanda. Costas procesales son la carga económica que dentro de un proceso debe afrontar quien obtuvo una decisión desfavorable y comprende, además de las expensas erogadas por la otra parte, las agencias en derecho, cuya condena tiene por finalidad la de resarcir a la parte vencedora los gastos en que incurrió en defensa de sus intereses. Dado el resultado del proceso, las costas serán a cargo de la parte demandada y dedicará como agencias en derecho la suma de 500.000 pesos. Decisión.
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar que entre la señora Sandra Milena Cuellar Molano y la sociedad Clubhouse Bogotá SAS existe un contrato de trabajo a término indefinido entre el 1 de febrero del 2018 y el 20 de diciembre del 2020. Segundo, condenar a la demandada Clubhouse Bogotá SAS a pagar a Sandra Milena Cuellar Molano las siguientes sumas de dinero por los conceptos que a continuación se relacionan. Por indemnización por despido sin justa causa, la suma de 2.477.722 pesos con 61 centavos. Por salarios insolutos de septiembre del año 2020, 95.859 pesos con 13 centavos. Por salarios insolutos de octubre del 2020, 326.859 pesos con 75 centavos. Por salarios insolutos de noviembre del 2020, la suma de 178.640 pesos con 25 centavos. A título de indemnización contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, un día de salario por cada día de retraso, contados desde la fecha de la terminación, desde el día siguiente a la fecha de terminación del contrato de trabajo, esto es del 21 de diciembre del 2020, hasta realizar el pago completo de los salarios adeudados o hasta completar 24 meses posteriores a la terminación del contrato de trabajo. De ahí en adelante, la obligación generará los intereses contemplados en la norma ya citada. Tercero, declarar no probadas las excepciones con arreglo a lo motivado. Cuarto, sin perjuicio de lo anterior, absolver a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra con arreglo a lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Quinto, costas a cargo de la parte demandada por secretaría, incluidas en la liquidación respectiva, la suma de 500.000 pesos por concepto de agencias en derecho. Esta decisión se notifica en estrados. Bueno. Como no hay manifestación alguna en punto a la sentencia que acaba de ser dictada, se otorga el uso de la palabra al secretario del juzgado con el propósito de que él liquide las costas procesales. ¿Yo podría hablar? No. Su apoderada podría hacerlo, pero bueno, ya feneció la oportunidad. Sí, Oscar. Muy buenas tardes. Se fijan las costas por un valor de 500.000 pesos. Muchas gracias. En esos términos y teniendo en cuenta que las costas liquidadas por la Secretaría del Despacho se compadecen con lo que acaba de ser resuelto por el juzgado y además toma en cuenta los gastos que se acreditaron en el expediente, el despacho las declara formalmente aprobadas. Esta decisión se notifica en estrados. Bueno. Como no hay manifestación alguna, damos por concluida la presente audiencia pública, siendo las 4:34 de la tarde. Presidió el acto Mario Fernando Barrera Fajardo, juez séptimo municipal de pequeñas causas laborales de Bogotá. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.